la red de servicio puede ser en media tensión o en baja tensión, no importa el nivel de tensión que estemos hablando. Resulta que imaginemos que por aquí pase la red general de distribución que pertenece aquí en México a Comisión Federal de Electricidad. La acometida es muy sencilla de ubicar en el espacio porque a como se define, la acometida son los cables, los conductores eléctricos de servicio que van a entroncar el inmueble que requiere ese servicio eléctrico a través del punto de acoplamiento, punto de conexión común con la red de distribución general que pertenece a CFE. Entonces, estos cables que están aquí en color rojo, que conectan a la carga con el suministro, pues esta viene siendo la acometida, los conductores. Entonces, no, la norma no te define si la acometida es aérea, subterránea. En sí, en general, el término de acometida aplica para sistemas de distribución aéreo y subterráneo. Simplemente nosotros tenemos que detectar claramente los conductores de acometida que conectan la red de Comisión Federal de Electricidad con nuestros inmuebles a servir. Y estos conductores de acometida juegan un papel muy importante. Pues básicamente es servir al inmueble la potencia requerido, contratada y que va a ser suministrada por Comisión Federal de Electricidad. Además, esto genera una frontera o límite operativo. Y nosotros, compañeros, es muy importante que sepamos que existe una frontera o límite operativo. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que esto sea un usuario de media tensión, vamos a suponer que sea una tienda OXXO. Entonces, esa tienda OXXO requiere de un suministro en media tensión para entroncar y conectar el transformador de servicio, pues para poder enfriar el agua, los refrescos, la cerveza, los alimentos, y de aquí se tiene que conectar. La frontera o límite operativo es una línea imaginaria generalmente definida por las protecciones de sobrecorriente en el poste de conexión, que en este caso serían unas cuchillas cortacircuito fusible, y ese sería mi frontera operativa. Del lado carga de la cuchilla cortacircuito hacia el inmueble, todo esto, mantenimiento, operación, construcción, corre a cargo del particular. Cualquier falla, cualquier mantenimiento en este trayecto, justamente delimitado por el punto de conexión, correría a cargo entonces del dueño del inmueble a servir. Y de esta línea para atrás, todo es red de servicio público y tenemos prohibido manipular, abrir, seccionar cualquier elemento eléctrico que conforme la red del distribuidor. Por eso es importante la frontera o límite operativo. Si queremos seccionar y quitarle el potencial a los conductores eléctricos de mi acometida por cuestión de libranza, por cuestión de mantenimiento, entonces tenemos que solicitar una licencia y pagar una maniobra que se le conoce de libranza para que una cuadrilla del distribuidor se presente a una hora, a una fecha en específico que tú definas, para que ellos puedan asegurar que tú libraste tu carga y que en vacío ellos van a bajar las cuchillas cortacircuito para que no haya un arco eléctrico y que puedan enfriar o quitar el potencial de forma segura de estos conductores de acometida. Y obviamente, si estos conductores de acometida se enfrían, pues el inmueble se queda sin servicio eléctrico. Y en ese momento tú ya puedes entonces ingresar a darle mantenimiento a tus equipos de media y de baja tensión sin potencial. Esa es la definición de acometida y la importancia que juega en campo esta definición.
Recuerden, este sería entonces el punto de conexión de la carga. Y estas son las fronteras o límites operativos entre el que vende la energía y la distribuye y quien la requiere. Acometidas, tipos. Pues hay de media, de baja tensión para fines de la norma oficial mexicana, que es nuestro código eléctrico, y hay del tipo aéreo y subterráneo. Por ejemplo, una acometida aérea en media tensión, ¿cómo sería? Una acometida aérea en media tensión significa que Comisión Federal de Electricidad nos va a servir a través de una línea aérea en media tensión para poder yo entroncar y conectar una subestación, por ejemplo, tipo poste, tipo costa, para yo poder transformar la media tensión a baja tensión, poderla medir y distribuirla al interior del inmueble a servir. Esto entonces sería la acometida de media tensión. Este sería el punto de conexión de la carga. Entonces, esta es mi frontera operativa. Del lado carga de la cuchilla cortacircuito hacia la izquierda es responsabilidad del distribuidor, y de la cuchilla del lado carga hacia tu derecha es responsabilidad del dueño del inmueble a servir. Si ustedes quieren seccionar esta cuchilla, tendrían que solicitar la libranza con Comisión Federal de Electricidad, pagar el arancel que está estipulado por ese tipo de servicio, que es la libranza, y esperar a que la cuadrilla llegue y baje la cuchilla, y cuando termine el mantenimiento, ellos mismos van a darte potencial nuevamente a tu acometida para que tú, con tu personal de mantenimiento interno, puedas reenergizar internamente los equipos que te están sacando un proceso en específico. De eso trata la acometida en media tensión del tipo aérea. Y aquí la estamos detectando, aquí la estamos definiendo. Esta estructura, que es el punto de conexión, está normada a nivel nacional. Los componentes eléctricos, las distancias de seguridad entre crucetas, las distancias entre niveles en el mismo poste de distribución, están normadas. Entonces, aquí se puede apreciar cómo es una acometida en media tensión del tipo aéreo, cómo es el punto de conexión físicamente, y esto que está aquí en rojo ya es ya son los cables de servicio que van a dar potencial a nuestra instalación en media tensión, al límite de propiedad privada. Y recuerden, esta barda o límite de propiedad, aquí debe de estar instalado este medidor fiscal. El medidor no puede estar al interior de la empresa o del inmueble a servir, porque estaríamos violando las especificaciones técnicas del suministrador, y sería allí que o no nos energizan si es una instalación nueva, o nos van a exigir que coloquemos el medidor al límite de propiedad de nuestro inmueble a servir. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo práctico? Pues bien sencillo. Existen una cantidad muy grande de usuarios que requieren de este tipo de acometidas. Por ejemplo, esta nave industrial pequeñita que requiere de un transformador, como el caso que estamos platicando aquí. Este sería el inmueble a servir, y esta sería la red de distribución general de CFE, y por obvias razones esta sería la estructura de remate de la línea de media tensión. Entonces las tres líneas rematan en este poste porque la línea ya no continúa, y luego aquí se ejecuta en un segundo nivel, en la planta inferior, lo que viene siendo el punto de conexión de la carga o punto de conexión común, a través de un dispositivo que en campo le conocemos como clave 22A,
¿Qué es una clave 22A? Pues muy sencillo. La clave 22A consta de las protecciones de sobrecorriente, que son las cuchillas cortacircuito, y las protecciones positivo de protección, las cuchillas cortacircuito, van a detectar ya no los sobrevoltajes, detectarían, ellos se enfocan por el eslabón fusible que tienen en la canilla, se enfocan a supervisar puras magnitudes de corriente eléctrica que van de la fuente hacia el punto de carga. Cuando esta corriente eléctrica de servicio supera el valor de ajuste o al cual está calibrado el eslabón fusible, entonces ese eslabón fusible pues va a expulsarse y va a seccionar de forma automática este servicio de media tensión. Entonces, esta es la forma. El límite operativo aquí se ve claramente que son las cuchillas de servicio cortocircuito. Este sería el límite operativo. De aquí hacia adentro, responsabilidad del usuario. De aquí hacia afuera, responsabilidad de quien nos distribuye y nos vende la energía eléctrica aquí en territorio nacional. Entonces, eso es la acometida aérea en media tensión. La acometida aérea en media tensión, pero ahora del tipo subterráneo, pues sería algo parecido a este esquema. Nos pueden distribuir la energía de forma aérea y en el último poste de conexión común, allí podemos nosotros construir una transición aérea subterránea para poder convertir el cable aéreo desnudo a cable subterráneo o de potencia, el cable XLP, el EPR que conocemos comercialmente en el mercado. Entonces, hasta aquí es aérea la distribución y luego aquí canalizamos a través de conductores especiales a través del subsuelo para poder llegarle a un transformador de pedestal y lo mismo, este transformador de pedestal toma la media tensión de la red y la transforma a niveles de utilización, por ejemplo, 220-127 en trifásico, pasando por la medición al límite perimetral del inmueble, y esa es la forma en que se utilizaría entonces la acometida subterránea en media tensión. La estructura de la CFE, ¿qué apariencia tiene en campo? Pues esto también está normalizado. Todo esto está normalizado. Materiales, distancias, especificación de construcción de las fosas, del sistema de puesta a tierra, todo está normado. Aquí nada más está de que ustedes detecten cómo los cables aéreos de media tensión, cómo se transforman a cable subterráneo a través de una acometida subterránea. Pasamos por los conos de alivio, pasamos por el cable de potencia, aterrizamos las pantallas en el punto de transición. Aquí está el detalle de la varilla de puesta a tierra, de las pantallas de los cables XLP, y cómo llegamos a un registro donde este registro nos va a ayudar al tendido del conductor, al alojamiento y tendido del conductor hacia el interior del inmueble a servir. Este sería su diagrama unifilar y ahora nos queda ver cómo esto es en la realidad, o un ejemplo físico sencillo explicado. Pues esta es la estructura de transición aérea subterránea. Aquí se ve cómo la media tensión, responsabilidad del distribuidor, que es Comisión Federal de Electricidad, y en un segundo y tercer nivel, fíjense cómo logramos transformar una línea desnuda aérea a línea completamente subterránea, aislada completamente a través de conductores especiales. Aquí se ven cómo las pantallas de los cables XLP, cómo se colocan en estrella y se aterrizan al sistema de puesta a tierra al pie de esta estructura, este poste de concreto que generalmente es de 12 o 13 metros de altura, concreto reforzado, y este dispositivo de protección que tiene
cuchillas y apartarrayos, pues vendría siendo clave 22X. La clave 22A es cuando la acometida o el entronque es nada más aéreo y le ponemos la X cuando sabemos que viene de aéreo y que se va a convertir el sistema aéreo completamente a subterráneo. Entonces, esa es la forma en que en campo nosotros conocemos a esta estructura de punto de conexión donde hay elementos de protección contra sobretensión, que son los apartarrayos. Aquí están, vean cómo el apartarrayo conecta a cada una de las fases A, B y C, y en paralelo se conectan al sistema de puesta a tierra. Cuando una descarga atmosférica incide en los conductores de media tensión, entonces estos elementos detectan la sobretensión, pasan de normalmente abiertos a cerrados y ponen momentáneamente en cortocircuito la acometida para poder drenar la energía acumulada por el rayo a tierra y con esto proteger que la energía o el frente de onda de la sobretensión generada por un rayo, por una maniobra que se está haciendo en la misma red, no pase por el cable de potencia hacia el transformador y lo dañe por un alto de voltaje. Y aquí se colocan los fusibles dentro de las canillas de las cuchillas cortacircuito y estas entonces dijimos que supervisan la sobrecorriente que va a fluir por las líneas de alimentación hacia la acometida del usuario particular. Y por último, aquí se ve claramente cuál es la frontera o límite operativo de este tipo de acometidas. Sigue siendo la cuchilla cortacircuito, lado fuente hacia el distribuidor y lado carga hacia el usuario o particular del inmueble a servir. Aquí hemos visto las acometidas en definición y dos tipos de acometida que son en media tensión, es la aérea y la acometida subterránea. También la norma oficial mexicana 001C de 2012 define que es una acometida aérea. Explícitamente así viene en la norma. Y lo define como aquellos conductores en sistema aéreo que van desde el poste más cercano u otro soporte aéreo del suministrador hasta el punto de recepción del suministro. Esto aplica para media y baja tensión, solo que aquí sí se declara que los cables van por soportería y aislados por el aire. Entonces, si esta es la red de distribución de Comisión Federal de Electricidad, entonces vamos a ver que es una acometida aérea, por ejemplo, que sea de baja tensión, porque también hay acometida aérea de media y baja tensión, y hay acometida aérea y acometida subterránea en baja tensión. Entonces, si este es un transformador que es propiedad del suministrador, hasta aquí llega la media tensión, este transformador va a transformar a niveles menores, 220, 127, por ejemplo, el voltaje de la alimentación, y es así como va a distribuir y va a vender el suministro eléctrico a distintos usuarios que estén conectados a la red de servicio público. Y por citar aquí la acometida aérea, entonces se ve claramente que este es el poste más cercano y aquí de forma aérea vamos a conectar el inmueble a servir a través, por ejemplo, de lo que conocemos como mufa, la mufa de servicio, que es ese poste que contiene los conductores que van a empatar o que van a servir como punto de conexión hacia la red de distribución general de baja tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Y para lograr hacer ese punto de recepción o punto de conexión, todos los materiales, las distancias, las longitudes, los equipos también están completamente especificados o normados por el suministrador aquí dentro de territorio nacional. Es decir, que ustedes no pueden construir la acometida y la mufa a como Dios nos dé a entender, sino es que sería conseguir
el documento técnico oficial que el distribuidor emite en su página oficial y supervisar qué requerimientos técnicos debemos de cumplir para poder ejecutar en campo la instalación de una acometida aérea para recibir o incrementar el servicio de carga en un inmueble a servir. Lo mismo pasa con la acometida subterránea, la cual también está claramente definida dentro de la norma oficial mexicana como aquellos conductores en un sistema subterráneo, aquí ya no es aéreo, aquí es subterráneo, y que van desde el registro más cercano u otro soporte subterráneo del suministrador, puede ser a lo mejor un derivador múltiple, un pulpo como los conocemos aquí en México, hasta el punto de recepción del suministro. Es decir, que aquí yo puedo venir aéreo en la media tensión, transformo hacia abajo, 220, 127, y la distribución ya no la hago aérea, la distribución la hago a través de un banco de ductos por el subsuelo hasta llegar a un registro. Este registro va a alojar los derivadores múltiples o pulpos, como los conocemos en campo, y de aquí entonces se nacería o iniciaría el punto de conexión del inmueble a servir con la red general de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Y de igual forma, todos los componentes, las distancias, los calibres, vienen normados y especificados dentro de las especificaciones técnicas del distribuidor y hay que cumplir cabalmente con ellas.